La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G15 y Moto G05. Hello, Moto. Uno de los cargos de mayor exposición dentro del Ministerio del Interior en pasadas gestiones fue la dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana de esa cartera, aquel cargo que ejerció Gustavo Leal, que luego en el gobierno de la calle Pou ejerció por momentos Santiago González. Ahora el gobierno de Yamandu Orsi y del ministro Carlos Negro piensan redimensionar esa oficina. Y al frente de alguna de esas responsabilidades va a quedar Víctor Aval, luego de que la ley de presupuesto genere los cambios necesarios. Pero es interesante saber cuál va a ser el abordaje que se le va a dar a esa nueva mirada que tendrá esta Dirección de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, que va a llevar adelante la gestión del ministro Negro. Estamos justamente en comunicación ahora con Víctor Aval. Víctor, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Pancho, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para la audiencia. Por acá estábamos como buenos uruguayos en este momento, atravesando los problemas de cambio de estación, con un poco de alergia, pero bueno, la vamos llevando bien. Agradezco el hecho de que igualmente... Un segundito, quisiera detenerme en una cosa importante. Dale. Quería enviarle un saludo, digamos, en realidad transmitir mi pésame a toda la comunidad católica por el reciente fallecimiento del Papa Francisco. Una referencia, yo creo que a nivel mundial, el Papa latinoamericano, siempre del lado de los más débiles, con un discurso que por lo menos a mí me representaba. Y bueno, quería enviar un cálido abrazo a toda la comunidad. Está muy bien. Víctor, planteaba recién que el cargo que tú vas a desempeñar es un cargo de mucha exposición que tenía la vieja Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana, pero este gobierno piensa redimensionar esa dirección, separarla en dos oficinas distintas, y tú estarías a cargo de la Dirección de Prevención Integral del Delito y la Violencia. En primer lugar, ¿cuál es el abordaje o la mirada que tiene el actual ministro Negro con respecto a esta dependencia del ministerio? Bien, perfecto. Lo presentaste excelente, porque justamente lo que se está buscando es darle como un reperfilamiento, digamos, a la dimensión, digamos, de exposición pública que tiene una dirección, o que tenía la Dirección de Convivencia. Nosotros estamos trabajando básicamente, ya estábamos trabajando, digamos, no solo en el diseño, sino, digamos, el trabajo de campo se está haciendo a partir de un enfoque donde esta dirección, digamos, la Dirección de Convivencia, ahora va a pasar a estar asumida sus responsabilidades por dos direcciones. Una es la dirección PECOP, que veremos a ver si efectivamente queda como una dirección o como institucionalmente pueda tener otro digamos, digamos, o en el diseño institucional pueda tener otro nombre, quizás no sea dirección, pueda ser una unidad, una dirección general, eso no lo sé, pero bueno, sí lo que tenemos claro es que PECOP es parte de una... PECOP, cuando hablo de PECOP, para que la gente entienda, es el policiamiento comunitario orientado a resolución de problemas. Creo que apunta básicamente es un cambio de paradigma de la policía de proximidad, con una atención mucho más personalizada, con una atención mucho más próxima, justamente de cercanía con la comunidad. Y nosotros estamos trabajando de manera coordinada con ellos en lo que tiene que ver con ese eje de intervención metodológico, que es uno de los puntos de acceso con la sociedad, que es justamente trabajar en un nivel de baja escala, digamos, social, me refiero en términos de cantidad de personas, que tiene que ver con aquellas agrupaciones que se reúnen, vecinos, a través de redes sociales o a través de grupos de WhatsApp, y que manifiestan un conjunto de demandas y necesidades que tienen que ver con el entorno de la seguridad, y a veces no tanto, a veces tienen que ver con cuestiones más convivenciales, y otras que tienen que ver con otros componentes de política pública que no necesariamente sean de la seguridad. Después vamos a estar nosotros, básicamente, que es la dirección que tú mencionabas, la Dirección de Prevención Integral del Delito y la Violencia, que, bueno, vamos a trabajar, digamos, principalmente nuestro fuerte va a estar en el trabajo interinstitucional
con las organizaciones de la sociedad civil, tratando de, capitalizar, valga la redundancia, el capital social diferencial que muchas de estas organizaciones tienen en el territorio y que tienen un pienso, tienen una acumulación, recorrido sobre distintos temas y que nos parece muy importante ponerla en diálogo con otras políticas públicas y con las políticas públicas de seguridad a los efectos de ir construyendo un enfoque preventivo en distintas áreas, por ejemplo, en lo que pueden ser las políticas de desarme civil voluntario, lo que tiene que ver con los programas de prevención de la violencia letal, lo que puede tener también que ver con la prevención de la violencia en los centros educativos. Digamos, hay un conjunto de políticas públicas que se pueden desarrollar desde nuestra dirección, que obviamente lo vamos a hacer como nos comprometimos en el programa del Frente Amplio, junto con la ciudadanía, junto con las organizaciones de la sociedad civil, junto con la academia. Y déjame resaltarte esto del trabajo coordinado con PECOP, digamos que es como la otra pata, ¿no? Que me parece muy importante en esto del enfoque integral, de entender que tenemos que trabajar con las organizaciones, con la sociedad civil organizada, con la academia, pero bien importante trabajar con la policía. Y esto no quiere decir trabajemos con la policía y enseguida vayamos al etiquetamiento de la represión como si fuera lo único que la policía hiciera, porque la policía tiene un montón de tareas, entre ellas la disuasión, obviamente la prevención, y en esto estamos con PECOP, y lo que tiene que ver con la investigación del delito, ¿no? Claro. Creo que es un componente súper relevante de la seguridad pública, por tanto, hay que trabajar con ellos también, no con ellos también, sino predominantemente con ellos, codo a codo, porque efectivamente cuando pensamos las políticas de seguridad, es como pensar las políticas de salud sin los médicos o los enfermeros, política de educación sin los docentes. Bueno, en seguridad también hay que estar codo a codo con la policía. Esto no es ser hincha de la policía, reitero, sino que es fortalecer el trabajo metodológico. Víctor, esta dirección de prevención integral del delito y la violencia que tú vas a llevar adelante, ¿tendrá a cargo también el programa Cure Violence, ese programa de barrios sin violencia, interruptores de violencia, que se comenzó a implementar al final del gobierno anterior? Sí, señor, exactamente, Pancho. Vamos a tener ese programa. Es un programa que tiene, te adelanto, que tiene un informe de evaluación de procesos que estamos analizando, porque evidentemente lo que estamos en esta etapa de ese informe es evaluando las capacidades que tiene el programa Barrios sin Violencia, es el nombre del programa, de absorber, digamos, las recomendaciones de cambio que fueron emitidas por ese informe. Entonces estamos como en la segunda etapa de la parte de implementación para valorar justamente las posibilidades de implementación. Es un programa que ha tenido, de lo que tiene que ver con los análisis de resultados, en algunos lugares del mundo, algunos próximos como en Chile, en Colombia, estamos observando esas evaluaciones también de resultados, no de implementación, y bueno, parece que son bastante podemos tener una expectativa positiva. Ahora bien, este es un programa que va a atender una dinámica particular de la violencia letal, o sea, que atiende sobre todo lo que tiene que ver la violencia retaliativa, digamos, los circuitos de venganza que se producen a partir de un homicidio que genera como un efecto epidemiológico, como si fuera un virus. Eso es un poco el enfoque metodológico, y a partir de allí, empiezan a ver como un conjunto, una espiral de violencia, donde empiezan a darse un conjunto de homicidios. Pero no va a atender el tema de otro tipo de violencias letales, como puede ser, y es bien importante que lo pensemos, junto con la sociedad, que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, hacia nuestros viejos y viejas, hacia nuestros niños y niñas, hacia las mujeres, la violencia de género. No va a atender eso, no va a atender tampoco lo que es la violencia entre enfrentamientos de grupos criminales en términos de combate por, disputa de territorio, ¿no? Son cosas diferentes. Entonces, este programa atiende a una dinámica particular de violencia, eso es importante también resaltarlo, a los efectos de entender cuál es el alcance y las expectativas que podemos tener sobre este programa en función de los resultados que tenga, que ojalá sean positivos, ojalá pueda absorber las modificaciones que se presentan en el informe,
que obviamente, como bien tú señalabas, este informe y este programa vienen de la administración pasada, pero obviamente, y yo lo voy a poner en términos de lo que decía nuestro presidente Yamandú Orsi, centrémonos en los procesos de acumulación positiva. Entonces, tratemos de ver las posibilidades y las potencialidades que pueda tener este programa, los efectos de generar efectos positivos justamente en la sociedad y poder reducir los niveles de violencia que son extremadamente altos en el Uruguay. Yo creo, y si me permitís, yo quería al señalar una reflexión sobre el tema de la violencia y sobre nuestro modelo de convivencia democrática, que yo honestamente lo veo que estábamos en un momento de tensión, porque si vos te fijás, tenemos como hay una visión externa del Uruguay muy positiva sobre nuestras instituciones democráticas, sobre nuestro funcionamiento de la competencia electoral, sobre el respeto a las libertades públicas y los resultados electorales, por ejemplo. Digamos que en la región somos una democracia modelo, pero por otra parte tenemos la tasa de población penitenciaria más alta de Sudamérica, y creciendo, la tasa de homicidios que es extrema. Entonces ahí tenemos una tensión que está poniendo en cuestión nuestro modelo de convivencia democrática, y tenemos que estar muy atentos a eso. Como sociedad, digo, no solamente de la política, sino desde la sociedad en su conjunto. Ayer en la presentación que hacía el prosecretario Jorge Díaz con respecto a un organismo que se va a crear con respecto al tema del lavado de activos y demás, él manejaba que la expectativa de ese organismo es que se termine por conocer que lo que hace la mano izquierda esté al tanto de lo que hace la mano derecha, digamos. Cuando tú mencionabas más temprano que vas a buscar a través de esta Dirección de Prevención Integral del Delito y la Violencia hablar con organismos públicos que tal vez le falte hoy esa conversación y ese nexo, ¿buscás ser justamente ese puente o buscarás ser ese puente entre organismos que pueden atender las mismas razones, los mismos objetivos, pero que hoy por la falta de ese vínculo no están conectados? Exactamente, perfecto lo dijiste, porque es así. Parte de nuestro rol, digamos, obviamente, en lo que tiene que ver con la dimensión, vamos a poner, digamos, distintos niveles de política, ¿no? Digamos, en la alta política, digamos, a nivel de presidencia, los acuerdos que pueden haber ministeriales, yo no voy a estar poniéndome, digamos, poniendo en diálogo a los ministros. Eso va a ser una cuestión que va a surgir de presidencia. Pero lo que tiene que ver con el nivel medio, digamos, la política más de cercanía, bueno, ahí sí, por supuesto. De hecho, ya hemos tenido aproximaciones, acercamientos para trabajar sobre un modelo dialógico que tiene que ver con la situación de calle y con el MIDE, para trabajar justamente en un modelo de intervención donde la policía y la seguridad pública juegue un rol, ¿no? Porque obviamente está el tema de ley de faltas, hay como situaciones que hacen a la degradación de ambientes, a la violencia callejera, bueno, un montón de componentes que hacen a la seguridad y a la convivencia, donde nosotros podemos tener un rol, pero tenemos que jugar de manera como un equipo coordinado. Y entonces ya tenemos las conversaciones vializadas, por ejemplo, con el MIDES, con la Intendencia Municipal de Montevideo, en el caso acá de Montevideo, a los efectos de empezar a trabajar justamente en eso, ¿no? En un modelo de intervención que, como bien dijo Jorge Díaz, y yo lo he escuchado muchas veces y comparto, que la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda y la izquierda no sabe lo que hace la derecha. Tenemos que dar un discurso común y además tenemos que tener una acción coherente. Víctor, dos últimas preguntas para cerrar la entrevista a cuenta de mayor cantidad, digamos, más adelante. Ustedes están en el cargo hace más o menos unos 40, 50 días, digamos. En algunos ministerios se ha hablado de que la situación con respecto a lo económico, bueno, estaba más frágil de lo que se imaginaban o de lo que habían advertido durante la transición. No es exactamente el caso del Ministerio del Interior. La pregunta aquí que te hago es, en estos días de trabajo que has llevado adentro de la cartera, ¿advertís que la situación en materia de seguridad pública es tal vez incluso más frágil o más compleja de lo que se advertía durante o antes de la transición? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que estamos evidentemente en una situación crítica. Ese fue el calificativo que utilizó el ministro Negro, y lo cual particularmente comparto. Cuando hablo de situación crítica, hablo del panorama de la violencia
de la inseguridad pública y del delito, particularmente lo que tiene que ver con la violencia letal, que es la gran preocupación que tenemos que tener como sociedad. Y efectivamente ese es un problema. Ahora, la otra perspectiva de análisis tiene que ver con la cuestión fiscal y cuáles van a tener que hacer los esfuerzos fiscales y cómo vamos a tratar de orientar el gasto público para que sea eficiente y efectivo. Naturalmente, ante el déficit fiscal histórico que tenemos, eso hace sentarse a pensar mucho mejor cómo vamos a digamos, diseñar las políticas públicas y cómo las vamos a implementar para que justamente, si no vamos a poder gastar más, que es lo que evidentemente va a ocurrir, tenemos que gastar mejor. Y eso es algo que tiene que ser un paradigma de la gestión, ¿no? Siempre gastar lo mejor posible, por supuesto, pero en este momento, frente a este déficit, hace que, nos hagamos algunos replanteos de cómo vamos a gestionar esas políticas públicas, de cómo las vamos a diseñar, de cómo las vamos a implementar. La última, si me pongo en el lugar de algún oyente que está escuchando a lo largo y ancho de todo el país, a través de Oriental, decir, este funcionario nuevo en el cargo, lo que nos está planteando es un nuevo organismo que le va a sumar burocracia al Estado. La pregunta es, tomar decisiones como la que toma el ministro de reperfilar una dirección, generar nuevas instancias y nuevas visiones sobre el tema, ¿va a coadyuvar, va a colaborar con que al final del día, digamos, exista menos inseguridad en Uruguay? La pregunta es muy básica, pero también entiendo que es muy entendible en el sentido de que cualquier oyente que pueda estar escuchando decir, esto que están haciendo ahora, o esto que van a hacer, ¿va a ayudar a que haya menos rapiña, menos delitos, menos hurtos? Perfecto. Está buena la pregunta. Primero, vamos por partes. Respecto a lo primero, no es esto una dirección que va a sumar burocracia. Justamente, estamos hablando del tema del déficit fiscal, lo que menos pensamos hacer justamente es generar, digamos, un aumento de la burocracia. Lo que se trata es que la dirección de convivencia se divide en dos, o sea, que asume la competencia dos direcciones, o sea, lo que eran los roles que tenía la dirección de convivencia va a ser asumida, reitero, como decía al principio, por la dirección PECOP, que es el policiamiento comunitario, y por la dirección que voy a estar ejerciendo el cargo de director, la dirección de prevención integral del delito y la violencia. ¿Tá? O sea que, primero eso, ¿tá? No vamos a generar un mayor gasto en ese sentido, sino por el contrario, lo que tratamos de justamente es de generar una estructura más ágil y que tenga un perfil, digamos, de proximidad y de trabajo, por sobre todas las cosas, más que de exposición pública, que no genere los efectos que pretendemos, que es la reducción justamente de las violencias, que es la reducción, obviamente, del delito, desde nuestro rol, que es el rol preventivo. Ahora, pasando en raya, nosotros nos tenemos que pensar cuáles son los objetivos que nos tenemos que plantear, evidentemente, dentro de un enfoque integral. Yo creo que parte importante de las ansiedades urbanas, principalmente, que a veces se dan respecto a la inseguridad pública y las expectativas que tiene la gente respecto al funcionamiento de la policía, al funcionamiento del Ministerio del Interior, al funcionamiento del Estado en su conjunto para reducir los niveles de delito. Evidentemente también creo, esto es importante, están asociados también un poco a los problemas de comunicación, de que la gente no tiene previsibilidad y tiene incertidumbre de saber cómo funcionan las cosas, cuáles son las políticas que se desarrollan, y eso es importante, reitero, poner en diálogo a las políticas públicas para que tengan un diálogo justamente con la sociedad mucho más fluido y que la gente entienda también por dónde van las cosas. Por eso es importante construir políticas públicas con el respaldo académico, con la sociedad civil organizada, porque eso va a dar un respaldo de legitimidad mayor. Porque los problemas que tenemos hoy de inseguridad y delito no se van a resolver en 2 días. No se van a resolver en 2 días, esa expectativa no la podemos tener. Pero si tenemos la previsibilidad y tenemos la posibilidad de reducir esa incertidumbre con la sociedad, obviamente el respaldo y la comprensión respecto a que estos cambios van a llevar un tiempo, creo que va a ser mucho mejor. Víctor Aval, futuro director de la Dirección de Prevención Integral del Delito y la Violencia del Ministerio del Interior, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Por favor, muchas gracias a ustedes por haberse puesto en contacto conmigo.